Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Efesios, gracias hermano, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese a vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Nosotros tenemos claro que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, porque como ministros de Cristo sabemos que cuando éramos naturales, cuando estamos en los pecados de la carne y del mundo, unos más, otros menos, pero éramos todos llenos de pecado, aún desconocíamos de Dios, lo escuchamos por ahí, de pronto hablan de Dios, pero no con la profundidad que conocemos más. Y llegamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos cuando después de hemos recibido como el único y suficiente Salvador, le hemos pedido al corazón que nos perdone todos los pecados, malas obras, y Jesucristo con su sangre los ha borrado. Nuestros nombres se han quedado escritos en el libro de la eterna, en las vestiduras blancas de fino resplandeciente. Después nosotros, pues en ese proceso de santificación, y de igual forma en cada uno de nosotros, y querer nosotros cambiar de ese viejo hombre, pues dimos el paso de bautismo de agua de arrepentimiento para tener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno Jehová, en el nombre de Jesucristo, como dice 1 Pedro 3:19, o como dice el libro de Romanos capítulo 6, que habla para morir al viejo hombre, ese hombre espiritual de pecado, y tener nueva vida en Cristo, como también aquí lo titula el tema de Efesios 4:17, tener una nueva vida en Cristo. Entonces ya entre ese proceso de santificación, nosotros pues clamamos, otros en la soberanía de Dios, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía que tenemos, tanto aquí en la tierra como para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué digo aquí en la tierra? Porque hoy en día necesitamos mucho que el Espíritu Santo, como nuestro pastor y maestro con libertad, ¿verdad?, siempre nos esté dando discernimiento de espíritu para que escuchamos alguna prédica, reflexión, enseñanza. Siempre dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos use, sea el que habla de nuestra boca, esa palabra que redarguye, confronta, exhorta, consuela, edifica, para de nuevo, para de profecía, para de poder. Entonces, esa es la garantía que tenemos cuando hablamos de las arras del Espíritu Santo. De igual forma, no solamente como antes nosotros lo decíamos, que era solamente para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esas arras son la garantía que tenemos, ese sello maravilloso de que tenemos que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y viendo como dice aquí el versículo de 30 de este capítulo de Efesios 4:30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Entonces, qué bendición. Cuando se contrista el Espíritu Santo, se contrista cuando tú intentas, a veces, porque eso me ha pasado en su momento, cuando se intenta querer volver a los pecados de la carne o de la mente del mundo, cuando de igual forma pecas de alguna u otra forma, ¿sí? No diciendo que, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo se va, cuando hay pecados de la carne, como dice 1 Corintios 6:10 en adelante, cuando se fornica, cuando se adultera, cuando hay pecados de la carne, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si pecas en fornicación, adulterio, relaciones contra la naturaleza, pues el Espíritu Santo se va, ¿sí? Los demás pecados, pues en la misericordia de Dios, lo único que hay es que se llega a esa constristar. En su momento yo he sentido eso como un dolor agudo que uno le da, y uno, Dios mío, uno siente que el Espíritu Santo, cuando de pronto tú hablaste mal de un hermano, siervo con siervo, a un enojo, una ira, una mala mirada, alguna situación que al Espíritu Santo no le agrada, y eso me uno inmediatamente, perdóname Jesucristo, perdóname Padre del Espíritu Santo, que te constriñó el Espíritu Santo, Dios mío, y uno comienza a pedirle perdón a Dios y uno siente un descanso, una vez más. Entonces, nosotros, bueno, ya hemos dado este paso, una nueva en Cristo, y ya comenzamos a caminar con el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y por eso es que dándole esta introducción amplia, vemos cómo estos versículos dan a entender que si estamos en nueva vida de Cristo, como un ministro de Cristo, ni siquiera estoy hablando de una oveja, un ministro de Cristo quiere otra vez más volver a lo que Dios lo sacó. Dice, esto pues digo, yo quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. No podemos volver nosotros a andar como en la vanidad de la mente, pensando las cosas del mundo y todo lo que es la vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecido. Salimos de eso, mis hermanos. Un entendimiento entenebrecido en el cual ni siquiera entendíamos y comprendíamos ni quién era el Padre, ni quién era el Hijo, quién era el Espíritu Santo, ni sabíamos sea mucho que era una Biblia. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Esa es la condición en que nos encontramos. Por la dureza del corazón. Entonces, hoy en día, como ministros de Cristo, a veces, pues, es muy triste cuando escuchamos nosotros de algunos ministros de Cristo de sana doctrina, tanto hombres como mujeres, que se han apostatado, han vuelto al pecado, hombres y mujeres que Dios los usaba grandemente para la liberación, sanidad, milagro y prodigio, hombres y mujeres del ministro de Cristo, que cuando tú los escuchabas predicando, evangelizando, enseñando la palabra, uno decía, wow, Dios mío, tremendo, esa profundidad, esa inteligencia, esa ciencia espiritual que Dios le ha dado, como el Espíritu Santo habla a través de esta varona, esa enseñanza tan profunda. ¿Sí? Entonces, cuando se vuelve al pecado, otra vez el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios y por la ignorancia que hay en ellos. Entonces nosotros no podemos volver atrás. Nosotros, Dios nos ha dado un espíritu de inteligencia y ciencia espiritual, de discernir todo. Entonces nosotros lo que tenemos que ir es subiendo escalones de santidad en relación con Dios. Dice, entonces aquí encontramos en este versículo 18, entendimiento entenebrecido, hay que tener mucho cuidado, ajeno de la vida de Dios, ¿sí? Por la ignorancia que se conocen muchas cosas, solamente se quiere hablar lo que uno piensa o se cree, por la dureza de su corazón, a otras personas o estos gritos, su corazón se va endureciendo, porque se va endureciendo, por el factor del orgullo, de la actividad de prepotencia, soberbia y el entendimiento, ¿bien? Porque pronto algunos ministros de Cristo le está yendo muy bien su parte espiritual, su parte ministerial, su parte económica, que de pronto algunos llegan a pensar que por su fuerza, que por su intelecto, y eso no es así, esto es con el poder del Espíritu Santo, esto es por la misericordia de Dios, que nos bendice Dios. Entonces, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es delicado, va a perder toda sensibilidad, o sea que no le importa, son insensibles a lo que le pasa al ser humano, ¿sí? Se entregaron a la lascivia para cometer con la vida toda clase de impureza. Entonces, cuando lees estos versículos, sé que tiene un enfoque literal, hablando de cómo era la condición nuestra, que de algunos, unos más, otros menos, cuando éramos naturales, pero he sentido compartirlo de que es triste que algunos ministros de Cristo, hombres y mujeres, de igual forma, cuando se inclinan a perder el tiempo, posibilita que no conviene, que no edifican, cuando comienzan a hacer cosas que Dios no les ha mandado a hacer, cuando no comienzan a obedecer al Señor, cuando les atraen más las cosas sutiles que el mundo va presentando, y inclusive aún
de una forma muy sutil, cosas de pecado, en las cuales algo como que va alejándolos de Dios, que entonces van a volver a la misma condición en que estaban. Yo digo que está una persona loca, una persona que no sé si que conoció verdaderamente a Dios o sabe que la verdad no tendría yo ni palabras para describirla o decirla, como si uno estuvo en estas condiciones y piensan volver a ella. De pronto algunos ministros que están escuchando o los que están presentes van a decir, no, eso es una locura, pastor, lo que se está predicando, porque nadie quiere volver al viejo hombre. Pero es que Dios ha hablado aquí repetidas y muchas veces en la iglesia, que es la sutileza que el diablo, la muerte y los demonios y espíritus inmundos están buscando estrategia, porque hasta que se les acaba el tiempo, ya que Jesucristo viene por su iglesia, y una de las estrategias es eso, al ministro enfriarlo. Después de que lo enfría es más fácil que pueda caer, porque es ilógico que un ministro de Dios que esté ahí en la brecha, en la oración, en el ayuno, llenando de palabra de Dios, predicando, evangelizando. Es imposible. Jamás podrá el diablo, la muerte y los demonios venir a hacerlos tropezar. Pero si el ministro se dedica a las cosas lícitas, puros paseos, puras fiestas, puro bautismo, estamos hablando no de pecado, cosas lícitas que no significa, se dedica a que puro noticiero, puro deporte y puras cosas, a llenarse, ¿sí? Pues es fácil. ¿Por qué? Porque eso lo va alejando de Dios y se está llenando de otras cosas en cualquier momento. Entonces ya no es fácil para el diablo poner esa piedra de tropiezo y volver a esa condición que estaba antes, ¿sí? No que un ministro que esté bien con Dios vaya a querer volver a esto, no, no. Es porque es la sutileza del diablo que lo puede llevar a esta situación y es muy triste, pero digo muy triste, ya uno va conociendo ministros, varones y varonas que estaban en una santidad y obediencia al Señor, de un momento a otro se volvieron atrás. Pero eso no le preguntará qué pasó, van a responder eso. Perdieron mucho tiempo, se dedicaron a otro tipo de cosas, se dejaron abordar de su familia, de sus amistades, no pidieron consultarle a Dios, se dejaron engañar, etcétera. Hay muchas situaciones con las cuales pueden llegar. Eso no es que sea fácilmente un ministro puede tumbarlo así por así, es porque se deja por la sutileza del enemigo y caen en esas trampas, ¿sí? Y dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad le hemos oído. No sé si los ministros de Cristo queremos que todos tenemos claro, no necesitamos estar, ay, sí, ¿verdad he oído a Dios? Sí, yo he escuchado su voz audible, todo lo que sé por eso audible. No, Dios habla a través de ministros, Dios habla a través de sueños, de visiones, algunos con voz audible, a través de la naturaleza. Tiene muchas formas que Dios nos ha hablado, mi hermano. ¿Sí? Dice, si en verdad le habéis oído, ¿sí? Habéis sido por él enseñados, porque Dios siempre está presto para enseñarnos, ¿sí? Dios está presto para enseñarnos, pero está seguro, porque mira lo que dice Lucas capítulo 12, en cuanto a nosotros ministros. Lucas, este capítulo 12, Pedro, que muy avispado, cuando habla capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, del versículo 35 al 48. Pero ahí hago un resumen como Pedro, cuando el Señor está hablando del siervo vigilante, llega Pedro y le dice el 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esto para ahora a nosotros o también a todos? Y el Señor le aclaría, para ustedes los ministros. ¿Y cómo le responde el Señor? Tiene el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que el tiempo les dé su ración. Esa no sola, pero nosotros somos un mayordomo que no ha colocado esa ovejita para el tiempo de la ración. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, nosotros conocemos la voluntad de Dios, en términos general, de preparación, formación, santificación, porque la obra la hace el Señor. Pero aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ¿cómo nos preparamos cuando Dios nos quiere enseñar para nuestra vida espiritual ministerial? Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, aquí dice, volviendo al Efesios 4:21, si es verdad, le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que hablamos, versículos 17 al 19, pasada manera de vivir, ¿sí? Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, nosotros totalmente tenemos que dejarnos de ese viejo hombre. No puede haber ni una coma ni una tilde
tampoco justificarse. Ah, no, que este es un proceso, la salvación es un proceso, y ahí se va atrás. No, no, tenemos que, Dios mío, yo no quiero tener estos pensamientos, no quiero tener estos sentimientos, no quiero este mal ahora, este pecado, esta debilidad, esta imperfección. Es una lucha en la cual nosotros no queremos que eso esté más en nuestras vidas. Entonces les decía, despojado del viejo hombre que está viciado, pues como los engañosos, hay que despojar de ese viejo hombre. Y dice el 23, renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a renovar? Con las cosas lícitas, con la televisión, con el internet, con la pérdida de tiempo en fiestas, con los paseos. Sé que eso es parte del ser humano, parte del bienestar, pero cuando eso se vuelve un vicio, ¿cómo vas a renovar tu mente? ¿Desde qué la vas a renovar? De cosas de política, de juegos, de tanto otro tipo de cosas. Eso no es renovar la mente. Renovar nuestro espíritu, nuestra mente, es cuando nosotros como ministros sabemos, algunos necesitamos de ayuno, otros necesitamos de vigilia. ¿Por qué? Porque ese ayuno, vigilia, como decía mi hermana, quería una prédica, una hermana, decía, es un ayuno donde nosotros vamos a fortalecer nuestro espíritu, a fortalecer nuestra relación con Dios, a alimentarlo de palabra, alimentarlo de la presencia del Señor. Eso es renovar, porque ahí el Señor va renovando nuestra mente, nuestro pensamiento, sus sentimientos. Eso es renovar el espíritu. Amén. Dice, y vestió del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, no tenemos que estar vestidos en nuevo hombre, ¿sí? Fortalecer nuestro espíritu. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo creo que en mi ministro va a haber una coma y una tilde de mentira, porque el que diga mentiras, pues pasa a ser hijo del diablo, así de sencillo. Un ministro que sea mentiroso es hijo del diablo, y lo dice la Sagrada Escritura. Uno habla, mira aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, ¿sí? Los que decimos la verdad, como dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque Jesucristo es la verdad. San Juan 8:32. Y que dice el 43. Vamos directamente al 44, San Juan 8:44. Entonces el que dice mentira es del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a estos fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces el que dice mentiras, ¿sí?, es hijo del diablo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, ahí nosotros. Dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un ministro va a decir una mentira, ni porque vaya a quedar bien, porque uno quiere que se sepa algo de él, o porque etcétera. No, no. El que diga mentira, mi hermano, está haciendo y se quiere volver al diablo, porque el diablo es el mentiroso. Nosotros debemos decirle la verdad. Siempre he dicho, de pronto te hacen preguntas o te situaciones que de pronto te tienen entre la espada y la pared, tú no estás obligado a hablar, guarda silencio. Si esa verdad que así te va a comprometer, o serás tú y sagaz, como dice la Sagrada Escritura, que es el ser humano, cambia la conversa, metes otro tipo de conversa, pero no vayas a mentir, porque el que diga mentiras, hijo del diablo. Y de igual forma, el mentiroso, ¿para dónde va? Para el lago de fuego, lo dice Apocalipsis 22, ¿sí? Apocalipsis 22:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La verdad que yo quedé impactado y ya se me ha sorprendido cómo un varón, una varona que son ministros de Cristo, que predican la verdad, ¿cómo van a estar diciendo mentiras? Yo no sé qué está pasando en ese varón o varona que dice mentiras, ¿sí?, sabiendo la consecuencia, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? O sea, que yo lo guardo, porque de todas maneras el airarse es muy delicado. Yo llevo esto más allá, el airarnos. Vemos cómo el pueblo de Israel, pidiéndole agua a Moisés y a Aarón, hicieron que su espíritu se airara. O sea, el espíritu de ellos pues, llegaron a una forma tanto así que comenzaron, cuando Dios les dijo, cuando una persona está airada, comienza a hablar precipitadamente, cosas que
por el mismo enojo que tienen y pueden decir cosas que van en contra de Dios. Eso fue lo que le pasó a Moisés y a Aarón. Hablaron precipitadamente y aún Dios les había ordenado que le hablara a la peña para que saliera agua, pero como su espíritu estaba irado, sí, lo que hicieron fue golpear la peña con una vara. Eso fue hasta la tierra prometida. Así que el ministro que está escuchando, hay que pedirle al Señor que no haya mal carácter, genio y temperamento en nosotros, sino que seamos como Jesucristo, mansos, humildes, sencillos como Jesucristo. Mira todo lo que hicieron a Jesucristo: lo abofetearon, le dieron golpe en su rostro, desfiguraron su rostro, lo escupían, lo abofeteaban, se le burlaron, y eso fue en los últimos momentos de que lo crucificaran. Los soldados romanos azotaron su espalda con látigo, lo colocaron una corona de espina, le daban con esa vara en la cabeza, se burlaban: salve rey, y después lo crucificaron. Jesús, más humilde y sencillo. Eso es lo que tenemos que pedirle a Cristo. Deberían ser como tú, Jesucristo, más humilde y sencillo. Lo único que hizo Jesucristo fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, que no lo vayamos a encontrar en esa situación de Moisés, el profeta, y Aarón, que el pueblo hizo airar y hablaron precipitadamente. Y de igual forma, como están airados, golpearon la peña con una vara que no tienen que haber golpeado, porque le ha hecho hablarse a la peña que quería. Y como le dieron la gloria a Dios, pues son peñas de la tierra prometida. Así que hay que tener mucho cuidado, porque como dice aquí el versículo que le sigue, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si te aireas y te enojas, dejas un portillo para que el diablo fácilmente venga y te mete tu tramacazo. El que hurtaba no hurte más. Yo pienso que Dios lo guarde. El ministro de Cristo no puede estar hurtando, menos de los diezmos y de las ofrendas, ni tampoco de ninguna forma. Eso no va a pasar como Judas Iscariote. Judas Iscariote era ladrón, hurtaba de la bolsa del diezmo de la ofrenda que le daban voluntaria cuando estaba Jesucristo. Y el Evangelio según San Juan lo corrobora como este Judas Iscariote, sí, un ladrón, dice San Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa asustaría de lo que se echaba en ella. Están hablando de Iscariote, ¿sí? Entonces, Dios nos guarde, hay que ser honestos, hay que ser honrados, y más con el diezmo y la ofrenda, y porque cualquier otro tipo de situación. A uno le pueden dar un cambio de más en una tienda, ¿sí? Puede ser mucha plata, pero no mira atender o de más, o en el peso, cualquier otra cosa. El ministro debe ser honesto, debe ser honrado, ¿sí? Dice: el no hurte más, sino trae haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué hermoso. Y eso digo: ¿será que en estos tiempos? Yo creo que si uno tiene esa fe y declara al Señor y las abundancias que Él le dé, uno puede compartir con los hermanos. Y como dice, eso fue la iglesia, esa iglesia muy bonita del principio, de hecho de los apóstoles, que tenían todas las cosas en común, dice el libro de Hechos 4:32, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de su casa las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. Entonces, esa iglesia del principio. Así que también tengamos fe, ministros de Cristo, que le dicen a la autoridad que en las abundancias del oro y plata que Dios nos dé, nosotros también podamos compartir a los hermanos en Cristo. Hay que dar claridad a los hermanos que están bautizados con el Espíritu Santo, a los hermanos que están bautizados en agua de arrepentimiento, a los verdaderos hermanos, ovejitas y siervos y consiervos que están congregados, que Dios nos confirma que son verdaderos hermanos en Cristo. No al simpatizante, porque simpatizante, algunos, no diciendo que todos, el que llega por primera vez o son simpatizantes, algunos vienen buscando a ver qué plata le dan, qué comida, algo así. No vienen algunos a buscar vida eterna, salvación eterna, arrepentimiento de corazón, sabiendo que verdaderamente cuando aquellos que sí vienen a buscar de Cristo, Dios coloca que les ayudemos, se les ayuda, pero más que ayudar a ser hermano en Cristo, y lo que tengamos en abundancia, compartirlo. Lo mismo lo dice primera epístola de Juan en cuanto a compartir con los hermanos, y que le pedimos a Dios que nos ayude, que
no tengamos el corazón cerrado, porque cada vez mucho como ministros de Cristo hablamos del amor, amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestro prójimo, y cuánto nomás amamos a nuestros hermanos, a las ovejitas que congregamos, y resulta que pasa esto que dice aquí en primera de Juan, ¿sí? 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, hasta que el punto de vista, hasta que ponga la vida por tu hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijito mío, no vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ahí lo importante, esa iglesia primitiva, esa iglesia que, porque el mismo Espíritu Santo, que hace 2000 años, milagros, señales entre Jesucristo y los demás apóstoles, el mismo Espíritu Santo. Lo mismo que se hizo hace 2000 años, tiene que hacerse en la iglesia hoy, que en la iglesia. Y le pido a Dios que nos ayude aquí, esta iglesia me ha dado pastorear, que en el tiempo de Dios, que nos dé grandes bendiciones de oro y plata, los verdaderos hermanos que tengan necesidad, nosotros podamos ayudarles a ser esa iglesia primitiva. Amén. Pues en su momento he tenido pensamientos y bueno, Dios mío, tiempo de Dios que nos abre totalmente las puertas a esta visión de la plaza pública y es un verdadero ministro de Cristo que tú añades. Dios mío, aquellos que de pronto estén pasando por una necesidad, pues tú no colocarás que comprar un edificio, que tenga su apartamento, que vivan ahí, de que tengan todo, que se les supla todo a través de la iglesia, ¿sí? Del diezmo y la ofrenda y todas las bendiciones que tú nos das. Ese varón solamente está dedicado para predicar, evangelizar, enseñar por el ministerio y todo el Espíritu Santo, el talento que tú le has dado, que esté trabajando de lleno para lleno de la justicia y nosotros como administradores de los bienes que tú nos das, le proveamos para necesidades. ¿Sí? Eso es un verdadero administrador de los bienes que nos da espiritualmente y de más añadidura. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Muchos cuando hablamos de una palabra corrompida, a veces se enfocan como vulgaridades. Palabras corrompidas también pueden ser cuando tú, en medio de familiares, de amigos, de la congregación, comienzas a hablar en contra de la sana doctrina. ¿Sí? Que eso no es bueno congregarse, que uno también puede estar en relación con Dios, que los que se congregan, entonces hay unos que son un poco malos, bueno, no. Palabras con doble sentido que en lugar de edificar lo que hacen es dañar. ¿Sí? El congregarse es necesario, ¿sí? Y hay muchos versículos que nos hablan. Tenemos, imagínate, yo creo que una de las personas que toma mayor ejemplo de congregación es la viuda, cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo al templo. Dice Lucas 2:36, estaba también Llana, profetiza y que padre de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era vida hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Por eso pues, se puede conocer a Jesús y hablar y la palabra de Dios, que hace mucho que es importante. Y hablamos muchos versículos. Hebreos, el libro de Hebreos también te habla de la necesidad de congregarnos. ¿Sí? Para congregarnos, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca, pero más cerca son de más necesitamos congregarnos. ¿Sí? Y entonces hay palabras corrompidas, cuando hay palabras de doble sentido, para dar falsas doctrinas, para desanimar a los hermanos, para decir como que, no te congregues, no te bautices, o no hagas esto, como ando a entender, sigue. O sea, se quieren volver la palabra de espiritual, como dice aquí en el libro de Judas. Entonces, es importante que dice Judas 1:17, pero nosotros, amados, tenemos memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Jesucristo, los que decían, en el tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Entonces, hay que tener cuidado de que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, porque a veces se enfoca cuando uno lee, pues leía antes, palabra corrompida, solamente vulgares o sanas plebes, sino también van en contra de la sana doctrina, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Aquí lo corrobora. Palabras buenas, ¿cuál? Doctrina sana para la necesaria edificación. Sí, hermanos, es importante congregarnos en la unidad del Espíritu Santo. Es importante que tú, varona, que llevas tantos años congregándote, no estás bautizando, que arrepentimiento te bautiza para que tengas una buena conciencia ante nuestro Padre en el Jesucristo. Y así toda palabra que sea, como dice aquí, buena para la necesaria edificación de la iglesia, a fin de dar gracias a los oyentes.
Y no contesté al Espíritu Santo Dios con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Tenemos que el Espíritu Santo es algo maravilloso, está bautizado, sellado, pero el que peca contra el Espíritu Santo, fornicación, adulterio, relaciones contra la naturaleza, pues pronto, no solamente eso, sino que siempre está aún hablando en contra del Espíritu Santo de una forma sutil, ¿sí? Porque eso es delicado. Piensa que literalmente, ¿qué es lo que dice literalmente en el libro de Mateo y la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es muy delicado, sobre todo en el capítulo 12, es hablar en contra del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo, hablar en lengua, que se lanza en el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Y de pronto tú, por querer acomodar el Evangelio a tu mundo y a tu carne, comienzas a hablar en contra del Espíritu Santo. Eso es delicado, es el único pecado que no es perdonado. Dice Mateo 12, 32, a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Entonces, en una forma muy peligrosa, si tú estás hablando contra el Espíritu Santo, ¿cómo puedes hablar? Dando a entender de que, no se necesita el Espíritu Santo. Necesitamos nomás es que nosotros tengamos inteligencia y ciencia, necesitamos es que podamos aprender de otros ministros de Cristo. No, el Espíritu Santo es inteligente, el Espíritu Santo le lleva toda verdad, y el mismo Espíritu Santo, si quiere, Él nos enseña directamente. Entonces, si comienzas a hablar de otra forma, estás hablando contra el Espíritu Santo. Y así comienza de una forma muy sutil a alejarte, porque estás desconociendo la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Lo estamos buscando aquí en el libro de Hebreos. Dice Hebreos 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados por el Espíritu Santo, lo añado y lo afirmo, y gustaron del don celestial, el Espíritu Santo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios que nos da el Espíritu Santo, y los pobres del siglo venideros que en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo, que los muertos resucitan, los paralíticos caminan y demás, y se recayeron, ¿sí? Sean otra vez renovados para arrepentimientos imposibles y radicales, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al imperio, ¿sí? Y te lo corrobora y te lo confirma que esto para nosotros los ministros de Cristo, que Dios es justo. Advertencia al que peca deliberadamente. ¿Quién peca deliberadamente? Los que conocemos la palabra de Dios. Sea ovejita y cuanto más los ministros de Cristo que tenemos más profundidad, inteligencia, sabiduría espiritual. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad del Espíritu Santo que nos da la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Sí. Hiciera frente al Espíritu de gracia. Frente al Espíritu de gracia. Acabo de leerlo en Efesios 4:30. No contestáis al Espíritu Santo. No se puede hacer frente al Espíritu Santo. Amén. Pues conocemos el que dijo: mía la venganza y veré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrendas cosas que hermanos de Dios vivo. Entonces, muy importante, aquí en este libro, viendo Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura. Un ministro de Cristo no puede ser amargado. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de gozo, paz, alegría, felicidad, y no amargura. ¿Sí? Entonces dice: quítense de vosotros toda amargura. Tampoco está claro que enojado, ni ira, ni gritería, ni maledicencia, ni toda malicia. ¿Sí? Antes que nos invita el Señor a ser benignos unos con otros, ¿sí? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ay, hermano, siervo, perdóname, Señor. Perdóname, hermano, hermana, porque en un momento que me enojé, sé que está mal, perdóname. Perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Bueno, mis hermanos, Dios te va diciendo que hemos hablado esta mañana, que la palabra que creo firmemente que has quitado nuestra mente y corazones para vivir en santidad y separación.